Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nos encontramos hoy en el módulo 2 de esta capacitación para equipos interdisciplinarios. Aquí vemos el título, lo recordamos: Intervenciones para el abordaje integral de las situaciones de violencia por razones de género en el ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. En este segundo módulo vamos a trabajar, bueno, ahí les presento las autoridades obviamente de la provincia y dentro de acá del Ministerio de las Mujeres, el equipo de políticas contra la violencia laboral por razones de género, que estamos en este momento, somos Carolina Racac, Eugenia Capraro, Yara Vidal, Bianca Gigli, Carolina Vidal y María Laura Lloret. Bien, acá por ahí como para también refrescar un poco que en la clase pasada trabajamos sobre las herramientas conceptuales para el abordaje de las violencias por razones de género. Este módulo 2 vamos a trabajar con la conformación de los equipos interdisciplinarios, funciones de este equipo, el sistema integral de protección. El módulo 3 vamos a trabajar específicamente sobre el circuito administrativo del acompañamiento de los equipos interdisciplinarios. Y el módulo 4 sobre el proceso de abordaje integral de la violencia laboral por razones de género. Un poco para ponernos en tono de cómo vamos a ir avanzando en los diferentes módulos. Primero presentarles el sistema integrado provincial, que es un decreto, el 997/2020. El sistema es un sistema de políticas públicas contra las violencias por razones de género, que es un modelo metodológico que tiene que ver con el trabajo de prevención y asistencia de las violencias de género, que implica de alguna manera el compromiso de varias instituciones del Estado, o sea, varios ministerios y organismos del Estado, para poder, de alguna manera, como fin último, parece un fin último muy pretencioso, pero bueno, es la idea, erradicar la violencia por razones de género. Este sistema promueve políticas públicas. Si bien todos sabemos que para que se encuadre una problemática y se trabaje sobre la misma, es necesaria una ley que enmarque. En algún momento, en 2007, era la Ley Provincial de Violencia Familiar, la 12.569, y después, obviamente, la nacional, que por suerte fue ratificada dentro de la provincia, que es la Ley 24.485, que justamente lo que promueve no solamente la atención, prevención integral de la violencia por razones de género, sino también que se piensa en políticas públicas y algo que es súper necesario para el desarrollo de estas políticas públicas, que es el presupuesto. Estas cuestiones están enmarcadas dentro de lo que llamamos los proyectos de ley, pero que tienen que estar sustentados desde políticas públicas y obviamente el presupuesto. Estas políticas públicas se pide que sean integrales. ¿Por qué integrales? Porque se considera que la violencia de género tiene que trabajarse en su complejidad con multidimensiones. ¿Por qué decimos multidimensiones? Porque justamente, primero, que no es una sola la causa de la situación de una mujer que está en situación de violencia por razones de género, sea en el ámbito doméstico o sea en el ámbito laboral, pero también estas dimensiones tienen que ser trabajadas, porque si no se trabajan, desde la cuestión de la historia de vida, de la situación que llevó a eso, de lo que hizo que no se pudieran cambiar las coordenadas que desencadenaban esta situación, esto se vuelve a repetir otra vez y otra vez y otra vez. Entonces hay que trabajarlo multidimensional, no solamente la atención, no solamente el acompañamiento, sino la prevención, que trata de poder empezar a pensar como sociedad cuáles son las relaciones en los vínculos entre mujeres y varones, o entre lo que nos llamamos el grupo de la diversidad sexual, que pasan por situaciones de violencia por razones de género. Estas políticas públicas tienen que ser interinstitucionales e intersectoriales. Justamente, ¿por qué? Porque nunca podemos abordar un caso desde una sola institución. Y eso tiene que ser representativo en el territorio. Yo siempre digo, yo soy de formación psicóloga, ni siquiera en la situación en la que uno atiende a una mujer en un consultorio, en situación de violencia por razones de género, tiene que trabajar solamente con ella y tiene que hacer una orden institucional. Pensándolo como una cuestión interinstitucional, poder saber si ella está, por ejemplo, teniendo atención ginecológica, que a veces tiene que ver con lo que después llamamos violencia de género por cuestiones de salud reproductiva o por situaciones de embarazos y que están atravesadas por la cuestión de la violencia obstétrica.
También, seguramente si esa mujer tiene hijos, hay que ver qué es lo que pasa en la escuela, si en la escuela están noticiados de la situación que está pasando ella, con su pareja, y eso repercute en la vida de los niños y las niñas que están dentro de la familia. Entonces, siempre ni hablar si esto repercute en su instancia laboral, digo, ¿no? Que justamente si alguien que, por ejemplo, tenga que pedirse una licencia por razones de violencia de género, y nosotros como profesionales tenemos que trabajar interinstitucionalmente. Por otro lado, también esto que plantea la política pública como interjurisdiccional, o sea, justamente porque las cuestiones no trabajan solamente en el municipio, no solamente porque esa persona puede ir a un lugar o ir a otro, sino también porque las cuestiones que tienen que ver con lo municipal, con lo provincial y lo nacional, tienen que estar articulados para el abordaje, obviamente otra vez, integral. Para que si pasa algo en el municipio de La Plata sea atendido de una manera, y si pasa en el municipio de otra localidad de González Chávez pase de otra manera, sino también que si esa mujer está en una situación donde o se muda o se traslada, haya una relación entre los organismos del Poder Ejecutivo que piensen de la misma manera y que intervengan. No siempre va a ser de la misma manera porque cada uno tiene su estilo, pero bueno, en pos de justamente erradicar, como decíamos hoy, la violencia por razones de género. Estas políticas públicas tienen que ser transversales, justamente para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, en todos los niveles, no solamente el Ministerio de la Mujer va a ser quien va a trabajar perspectiva de género, sino, no sé, el Ministerio de Economía, sino el Ministerio de Trabajo, sino obviamente Educación, que esta transversalidad tiene que ver con pensar la política pública desde una perspectiva que tenga que ver con pensar desde el género las violencias por razones de género. Muchas veces hay políticas que no tienen en cuenta transversalmente la perspectiva de género y siguen reproduciendo la diferencia entre varones y mujeres o varones y el colectivo de la diversidad de una manera que hasta está legalizado, porque está pensado dentro de la misma política pública que ese ministerio, que ese organismo lleva adelante. Entonces, ahora lo que se pide es que sea revisado, que sea pensado, que sea transversalizado, justamente. Dentro del sistema integral provincial hay supuestos básicos que son los que tienen que de alguna manera atravesar este sistema y obviamente incidir en las políticas públicas que ellos proponen. Primero, esto que parece a veces algo que no es necesario decir, pero sí hay que decirlo, es que las personas en situación de violencia son sujetos de derecho y por lo tanto de decisión. Muchas veces las instituciones tienen posiciones paternalistas en relación a pensar que uno puede decidir o puede llevar adelante prácticas que tienen específicamente con lo que yo creo como profesional que es lo mejor para esa persona. Sobre todo porque cuando uno trabaja mucho tiempo con mujeres en situación de violencia, sabemos que esto es un proceso, que uno no sale de la violencia de un día para el otro, uno no pone en palabra una situación de violencia de un día para otro, y a veces la decisión va en contra de lo que uno piensa que es lo mejor para la mujer, va en contra de hacer la denuncia, va en contra de dejar al agresor, va en contra de un montón de cuestiones que como sujeto de derecho tenemos que respetar. Sobre todo teniendo en cuenta que esto es un proceso y ese proceso lleva mucho tiempo y que hay que respetar los tiempos de la otra persona, porque la otra persona, si no se respetan sus tiempos, muchas veces las estrategias son fallidas, porque uno obliga a alguien a que haga una denuncia, obliga a alguien que eche el agresor de su casa, obliga a alguien a un montón de cuestiones que no tomó la decisión en sí mismo y después eso puede hasta volver para atrás. Después, esto de que las heridas de la violencia se entenderán como procesos singulares. Uno puede acompañar, esas mujeres pueden ser parte de un grupo, de ayuda mutua, uno puede acompañar desde lo que llamamos los acompañantes comunitarios, que van siguiendo situaciones de mujeres en situación de violencia, pero son procesos que tienen que ver con cada una de las mujeres o con cada uno de los miembros de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Que hay que respetar y que como es singular, son diferentes en cada uno. Cada uno sale como puede en esas situaciones y con las herramientas que viene a su historia personal. Por otro lado,
Otra de los supuestos es que el abordaje de dichas situaciones se realizará en el territorio al cual pertenece. Ha pasado mucho en nuestro país que justamente las políticas estaban centralizadas, o sea, como que solamente en algunos lugares, cuando eran capitales de provincia o en lugares que tenían que ver con Cava porque eran programas de nación, se atendían estas situaciones y por ahí en otras no. Justamente si el abordaje no es territorial, también es muy difícil de sostener. Digo, si alguien tiene que hacer una denuncia y viajar no sé cuánto tiempo y para ir a ver a una persona que lo acompañe en el proceso, un psicólogo, quien sea, tiene que viajar mucho tiempo, eso no se sostiene, es muy difícil. Es un poco como la ley de protección integral para los niños, niñas y adolescentes, que en algún momento, cuando había internación de los niños y niñas, no sé, era un niño que tenía una situación familiar acá en La Plata y lo internaban el 9 de julio, porque era donde había lugares en los hogares. Bueno, y lo que se intentaba hacer era que ese niño no perdiera relación con su familia. Ahora, si está el 9 de julio, es muy posible que la familia de acá de La Plata no pueda viajar toda la semana, no pueda verlo para su cumpleaños, no pueda participar de los actos escolares. Entonces, bueno, justamente la resolución tiene que ser en territorio para que eso se pueda sostener el vínculo, no solamente en relación a su familia, a sus amigos, etcétera, sino al lugar donde uno ha estado hasta ese momento. Y justamente lo que también propone el sistema integral provincial es recuperar la figura de la red de acompañantes. Esta red de acompañantes que tuvo durante mucho tiempo capacitación, que son en general referentes barriales, que conocen la gente del barrio. Algunas han atravesado situaciones de violencia, otras no, pero bueno, conocen de la situación, conocen al vecino o a la vecina en situación de violencia, conocen a los hijos, conocen a los referentes escolares. Entonces por ahí esta red de acompañantes que de alguna manera acompaña desde el principio, desde la que la mujer lo cuenta por primera vez, hasta acercarla a un centro de salud para que la mujer se lo pueda contar a un profesional, hasta acompañarla a la comisaría de la mujer para que pueda hacer la denuncia, acompañarla en el momento que van a venir a hacer, la retirada del agresor de la casa, la exclusión del hogar. Es muy importante esta red de acompañantes porque justamente si hay algo que es característico de las mujeres en situación de violencia, es que lo primero que corta el agresor son las redes. Las redes que pueden ser una vecina, un vecino, puede ser una amiga, un amigo, puede ser familiares, puede ser gente del trabajo, los continuos comentarios de que no se junte con alguien porque es una puta, que no se junte con la gente del trabajo porque la quieren llevar por el mal camino, o algún compañero que seguramente se la quiere levantar, o la madre de la mujer que seguramente está en contra de él. Estas redes que van cortando y que las mujeres muchas veces dejan de tener contacto por no tener problema con el agresor, porque si viene una amiga, viene pelea o golpes, porque si van a la casa de la madre, viene pelea o golpe. Todas estas situaciones hacen que no tengan red. Entonces justamente es muy importante la red de acompañamiento en los barrios en función del trabajo con las mujeres en situación de violencia. Y vamos a introducirnos específicamente a lo que llamamos violencia laboral. Vamos a tomarlo del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, este convenio es el primer instrumento internacional que incorpora el concepto y aborda la problemática. Justamente la idea es que esté otra vez desde el criterio colectivo y incorporando la perspectiva de género. Porque es un tema la diferenciación entre la violencia laboral y la violencia laboral por razones de género. Hay situaciones de violencia laboral que no son por razones de género, y es un trabajo también de los equipos interdisciplinarios de poder delimitar cuando es violencia laboral y cuando es violencia laboral por razones de género. Que no solamente queda del lado de que sea una mujer o no, queda en que esa situación de violencia laboral esté enmarcada en una situación donde se menosprecie a la mujer como tal, o al colectivo LGTBIQ+ como tal, o que tenga que ver con su situación de género por el cual se realiza la situación de violencia. El convenio 190 en el artículo 1 dice que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico.
Esto de la expresión en relación en el mundo del trabajo es interesante porque muchas veces no se visualizan ciertas situaciones, por ejemplo, ciertas amenazas o ciertas situaciones que causan daño físico, psicológico, sexual o económico en una persona como violencia laboral, como que están naturalizadas dentro del contexto de lo que vamos a ver más adelante, que trabajamos como cultura de la mortificación de un autor que se llama Fernando Ulloa, un psicoanalista. Pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos que hacer es poder pensar que esta situación que está pasando no es normal, que es muchas veces lo que le decimos a las mujeres que sufren violencia doméstica, y que no corresponde que uno tenga un daño físico, psicológico, sexual o económico en relación a su trabajo. Lo segundo que dice el artículo 1 es que esta expresión violencia de acoso por razón de género designa la violencia del acoso cuando han dirigido contra la persona por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. El acoso sexual, que es bastante conocido y que uno seguramente, si piensa, ha tenido alguna situación de que alguien ha contado que ha pasado algo de eso, también está enmarcada en la violencia por razones de género. Y es muy poco denunciada, parece que es algo que pasa todo el tiempo, que las mujeres denuncian y las mujeres no denuncian las situaciones de acoso sexual. Entonces es importante que esté enmarcado dentro de un convenio, ¿no? También, dentro de la Administración Pública Provincial de la Provincia de Buenos Aires tenemos el Decreto Reglamentario 121-20, que en su artículo 11 determina que cada organismo de la Administración Pública Provincial deberán conformar un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario va a estar en el ámbito de la Dirección Delegada de Dirección Provincial de Personal o la Oficina de Personal, que a sus veces y estará integrado por personas que tengan idoneidad para el tema y que queda a cargo del Ministerio de las Mujeres la cuestión de la capacitación y la supervisión de estos equipos interdisciplinarios. Este decreto, que es el 121-20, también es el que dictamina la licencia por razones de violencia de género. Esta que llamamos la licencia, pero que en realidad es una situación que puede pedir una persona que está en situación de violencia de género, sea en el ámbito doméstico o sea en el ámbito laboral, no es solamente la no concurrencia al trabajo, puede tener distintas modalidades. Puede ser cambio de horario, o sea, de la persona que está sufriendo violencia por razones de género en relación al agresor. Puede ser el cambio de lugar, si la persona con situación de violencia de género lo pide o lo demanda. Puede ser un ingreso más tarde, al trabajo, o un retiro anticipado. Y también puede ser la violencia por razones de género, puede pedir una licencia de que tiene que ver con la no concurrencia al lugar de trabajo. Pero eso lo tiene que evaluar el equipo y tiene que ser hablado, obviamente, con la mujer que está pidiendo esta licencia. Primero tiene que ser conocida la posibilidad de pedir la licencia, porque muchas veces las mujeres no saben que tienen ese derecho, y después de que sea conocido, puede ser solicitado y puede ser evaluado por el equipo interdisciplinario. Obviamente que la modalidad y la extensión de la licencia, porque hay límites, ahora vamos a ver cuáles son los límites, justamente es un producto de que el equipo interdisciplinario haga una escucha activa y un análisis integral de la situación. De todas maneras, esta escucha activa, que ahora vamos a ver en qué consiste, este análisis integral, puede evaluar que es necesario que haya un pedido de licencia en una situación de violencia por razones de género, pero el tema que la mujer no vaya a la entrevista o no se presente el informe técnico del equipo no condiciona el acceso a la licencia. La mujer puede pedir igual la licencia por el plazo máximo y tiene que presentar esta documentación en personal. Nosotros pensamos que es interesante que la mujer pase por la entrevista, porque ahí puede, cuando uno empieza a hablar y a contar lo que le está pasando, puede tener como una evaluación y puede pensar
qué es lo que quiere hacer, si quiere una entrevista, si quiere una licencia corta, más larga, si quiere hacer otra cosa, si quiere hacer otro pedido, porque a veces a uno solo cuando está en la situación de conflicto, no solamente por violencia por razones de género, en cualquier situación de conflicto, cuando habla con otro pone la cuestión más, digo, blanco sobre el negro y por ahí encuentra otras soluciones que por ahí no encontraría sola, pero lo que dice el decreto reglamentario es que no es necesaria la concurrencia a la entrevista, porque muchas veces las mujeres tienen vergüenza porque o las mismas gente del equipo interdisciplinario son compañeros de trabajo, porque no es que el equipo disciplinario es ajeno al trabajo, hace la misma tarea por ahí que la persona en situación de violencia, o hace la misma tarea que el agresor, entonces tienen que contar sobre el agresor adelante, o por ahí solamente contar una situación de violencia doméstica, a las mujeres les da mucha vergüenza. Entonces por eso deciden no contarlo y directamente pedir la licencia por la dirección de personas. Bien, en este momento existen 195 equipos interdisciplinarios en la provincia de Buenos Aires, conformados en 43 organismos de la administración pública. Algunos lugares, como el Ministerio de Salud, que obviamente tiene hospitales por toda la provincia, tiene 3 equipos, y el Ministerio de Seguridad, que también tiene comisarías por toda la provincia, tiene 136. Pero justamente esos equipos interdisciplinarios hay uno por cada comisaría de la mujer y la familia en territorio provincial. Por ahí son los mismos agentes que son parte del equipo interdisciplinario que atiende situaciones de denuncias por violencia de género, los que son parte de estas equipos interdisciplinarios son las comisarías de la mujer. Bien, por otro lado, el mismo decreto que veníamos hablando, el 121-20, dice cuáles son las funciones del equipo interdisciplinario. Son bastante amplias pero bueno, que son justamente desde donde nosotros en el Ministerio de las Mujeres intentamos acompañar el proceso. Dice, brindar apoyo integral, debiendo asistir, acompañar, orientar e informar a toda mujer víctima de violencia, aun cuando no haya solicitado la licencia para mujeres víctimas de violencia. Obviamente, un apoyo integral tiene que ver con poder escucharla, con poder hacer un seguimiento, con poder indicarle, no sé, si es una situación de violencia doméstica, dónde hay que hacer la denuncia, dónde hay que pedir la expresión del hogar, cuáles son los centros de acompañamiento psicológico, qué se puede hacer en relación a los niños y a las niñas, los diferentes lugares donde uno puede hacer la denuncia, no solamente se hace la denuncia en la comisaría de la mujer, dónde puede pedir información, dónde puede pedir un abogado que la asesore. Todas estas cuestiones tienen que son parte de la función del equipo interdisciplinario. El otro punto es elaborar informes, que justamente estos informes que de alguna manera fundamentan el otorgamiento y o prórroga de las licencias de las mujeres víctimas de violencia, también hace que se puedan adoptar las acciones y medidas, que quiere decir que dentro del mismo informe puede estar evaluada la licencia, pero también el pedido del cambio de horario, no sé, de una sanción disciplinaria para el agresor o lo que el equipo suponga que es necesario para esta situación. Y después también el seguimiento, no es que uno hace la situación, si hablamos de una situación de violencia doméstica, uno acompaña a la mujer, hace el informe, se pide la licencia y cuando pasa la licencia la mujer vuelve y uno se olvida de lo que pasó. No, justamente, la idea es que haya un acompañamiento desde el equipo, no un acompañamiento psicológico, pero sí cada tanto articular para ver cómo está, cómo se siente, qué necesita, si encontró asistencia psicológica en otro lado, si puede armarse una red de amigos, familiares, vecinos que la acompañen. Justamente la idea es procurar la revictimización. En el caso de que el agresor esté dentro del ámbito laboral, o sea que la violencia por razones de género sea en el ámbito laboral, sea violencia laboral por razones de género, justamente ver también cómo es la vuelta, porque la vuelta de la mujer después de la licencia muchas veces es acompañada de represalias de parte de sus compañeros, o el victimario se encargó de en ese tiempo contar otra historia que los compañeros quieren escuchar, y porque también obviamente que el cambio de ley y la ley que enmarca no modifica las significaciones imaginarias sociales de la gente, que muchas veces sanciona a quien denuncia y no hace nada con el agresor, que piensa que las mujeres inventan las situaciones de violencia de género, que piensa que se aprovechan de las situaciones para tener ascensos o para tener permisos,
Entonces, que haya una ley no quiere decir que cambie lo que piensan las personas de esta sociedad en relación a las situaciones de violencia por razones de género. Entonces, eso también tiene que un poco acomodar y trabajar el equipo interdisciplinario para que esto justamente no sea una situación de revictimización, que la mujer vuelva al ámbito laboral y todos la miren mal y hagan comentarios por abajo y haya como un vacío hacia esa persona porque denunció a un compañero, ¿no? Que estas cosas pasan lamentablemente. Bien, ¿por qué la conformación de los equipos interdisciplinarios? Primero porque la salida de las situaciones de violencia no puede ser en soledad, eso es como lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, y bueno, cuando uno ha trabajado mucho tiempo con mujeres en situación de violencia, no se puede salir solas de esto. Entonces hay que armar redes, estas redes que pueden ser las redes propias de la mujer que por ahí las perdió por la misma situación de violencia, pero también redes dentro del trabajo que puedan pensar y que se puedan repensar en lo que por ahí muchas veces callan o no ven de situaciones que a veces son muy claras, pero que todo el mundo mira para el otro lado. Entonces estas redes también hay que trabajarlas al interior del trabajo, si la situación de violencia es violencia laboral por razones de género, y acompañar la red de la mujer, si es situaciones de violencia doméstica, acompañarlas, armar redes afuera. Por otro lado, también formar profesionales con perspectiva de género y que sepan acompañar a mujeres del colectivo LGTBIQ+ en situaciones de violencia por razones de género, porque justamente, lamentablemente, las carreras que venimos de lo social no tenemos mucha formación en cómo acompañar a mujeres y a el colectivo LGTBIQ+ en situaciones de violencia por razones de género. Si nosotros los psicólogos a veces no tienen herramientas, los recién egresados, imagínense en los abogados, hay gente de trabajo social por ahí capaz que tiene otra formación, pero bueno, la gente que forma el equipo puede ser sociólogo, antropólogo, venir de las ciencias sociales, entonces por ahí también faltan herramientas para pensar con perspectiva de género y ver cómo se puede acompañar a este grupo de mujeres del colectivo LGTBI+. También porque se requieren múltiples herramientas disciplinarias y técnicas para acompañar la salida. No es solamente tener perspectiva de género, sino, bueno, algunas cuestiones que nosotros venimos viendo cuando trabajamos hace mucho tiempo con personas en situación de violencia de género, que son necesario tener desde la disciplina y de poder pensar con otros y otras el tema del abordaje. Y después, contar con categorías conceptuales que permiten diseñar las estrategias de abordaje. Justamente por ahí categorías que ya venimos teniendo en la formación, pero que a veces es necesario ponerlas a trabajar y ponerlas ahora vamos a ir viendo cuáles son las cosas que tenemos que empezar a pensar para poder llevar adelante este diseño de las estrategias que vamos a tener en cada una de las situaciones que se nos presenten. Una de las cuestiones que queríamos trabajar es esto de lo que plantea Alicia Stolkiner, que es una psicóloga, docente de la UBA, que ha hecho muchísimo trabajo a nivel territorial, y justamente lo que ella plantea es trabajar interdisciplinariamente. Una de las cuestiones que se piden para los equipos interdisciplinarios es que por lo menos haya 3 disciplinas, ¿no? O sea, no sé, psicología, trabajo social, abogacía, antropología, psicología, trabajo social. Digo, bueno, el tema es que trabajar interdisciplinariamente no es recortar la situación en pedazos y cada uno hacer un informe. No es que hacemos un abordaje interdisciplinario y de alguna manera la psicóloga informa de la situación subjetiva de la mujer, la trabajadora social hace un informe social de la mujer y la abogada ve cuál es la situación legal de la mujer. No, el trabajo interdisciplinario supone que nos juntemos los 3 o las 3 quienes sean a pensar las situaciones, que hagamos un informe conjunto, que tenga un poquito de cada cosa, pero que tenga un poquito de cada cosa que la empezamos a discutir entre todos y que la empezamos a compartir. Primero, esto, lo que dice Stolkiner, hacerse de lo necesario, o sea, si yo no sé mucho de cómo es una situación desde lo legal, cómo se hace una denuncia, cuál es la vuelta administrativa, qué parte del juzgado va, qué tiene que hacer la mujer, qué no tiene que hacer la mujer, que uno lo aprende con sus compañeros, compañeras que vienen de la temática,
Y lo mismo, digo, aprender a escuchar. Digo, si uno hace una entrevista en conjunto, bueno, poder delimitar, por ahí los psicólogos y las psicólogas estamos un poco más entrenados en la escucha en relación a la entrevista, pero poder instrumentar a los compañeros y compañeras para que puedan ver, digo, qué es lo necesario para entrevistar a alguien, qué es lo que no hay que decir, de qué manera uno tiene que escuchar, de qué manera uno tiene que acompañar el relato, porque, digo, no es fácil acompañar el relato en una situación de violencia. Porque primero que, no sé, situaciones particulares donde nos encontramos con mujeres que están totalmente desafectivizadas, decimos en la psicología, que cuentan situaciones terribles como si estuvieran contando que fueron hasta la esquina y compraron un kilo de pan. Digo, no lo digo así como para entenderlo. Y muchas veces eso genera a los profesionales como hasta rechazo. O sea, estás contando una cosa terrible, sin ningún afecto, sin angustiarse, bueno, por ahí tiene que ver con su historia de vida, de cómo llegó a esa situación, qué piensa de las personas que la están entrevistando, si se sienten confianza o no. Entonces, estas herramientas tenemos que compartirlas, digo, cada uno de su disciplina, para hacer un abordaje interdisciplinario y la persona sienta que hay un acompañamiento que tiene varias aristas, pero que es en conjunto. No es como que cada caso es un pedacito y hacemos 3 informes cada uno y los juntamos así en un patchwork, hacemos corte y pega, corte y pega, corte y pega y queda un informe de las 3 disciplinas. La idea es que sea algo a trabajar, justamente desde la interdisciplina. Estas cuestiones que implican trabajar en la interdisciplina es un trabajo en conjunto que nos requiere sí o sí de reuniones, no digo periódicas, pero bueno, semanales estaría buenísimo, donde uno puede trabajar inclusive hasta situaciones problemáticas que no sabe cómo abordar y que de alguna manera estas situaciones, al pensarlas entre 3 disciplinas, 4 disciplinas, va a hacer que el abordaje sea interdisciplinario. Pero también para que estos equipos puedan funcionar tiene que haber algunas características. Bueno, primero que cuenten con un espacio físico para las entrevistas. Es importantísimo porque ahí hay una cuestión de confidencialidad y respeto. Lo decimos porque a veces las entrevistas se llevan adelante en la misma oficina donde está trabajando un compañero y está haciendo otra cosa y termina el compañero escuchando, la compañera escuchando lo que está relatando la persona, y es necesario que haya una cuestión, primero de confidencial, o sea que lo que se habla en ese lugar quede en ese lugar, y por otro lado de respeto, ¿no? de silencio, de aislamiento en un lugar donde la persona se pueda sentir cómoda para contar lo que le está pasando y con respeto, obviamente. Después, esto que decía recién, para trabajar interdisciplinariamente es necesario reunirse. Digo, la periodicidad de la reunión hace que nos conozcamos, que sepamos también cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, para que si en algún momento pasa alguna situación que nosotros no podemos manejar, el compañero o la compañera salga a salvar la situación, y también para ver cómo están las situaciones que se presentan dentro del ministerio o el organismo donde trabajen. Bueno, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con mengano? Terminó la licencia, volvió al trabajo, cómo se siente dentro del grupo, se siente bien, se siente mal, prefiere cambiarse de oficina, prefiere cambiar el horario, digo, hacer un seguimiento, porque no solamente dar la licencia y se terminó, sino hacer un seguimiento de la situación. También por ahí esto de poder delimitar roles, tareas y funciones para cada integrante. Digo, ahí yo siempre digo que no tiene que ver solamente con la disciplina, sino que a veces tiene que ver con los puntos fuertes. Digo, hay gente que se maneja muy bien, digo, haciendo una entrevista y puede preguntar y acotar y recuperar la historia y ver cuándo empezó esta situación, por qué la mujer en este momento decidió hacer la entrevista y contar lo que pasó en otro momento. Hay personas que tienen mejor, que se manejan mejor haciendo informes, que por ahí pueden incluir las diferentes perspectivas que incluye cada uno de los profesionales, pero que pueden escribir de una manera más clara y que eso sea bueno para acompañar el pedido de licencia o para acompañar lo que sea necesario. Y hay otra gente que también tiene como más facilidad para hablar con la gente de la dirección de personal o el jefe de ese grupo donde se plantea la situación de violencia, o con los compañeros, o hablar y empezar a pensar en instancias de sensibilización en un grupo específico donde está pasando una determinada cosa. Entonces, digo, por ahí está bueno poder delimitar estos roles, tareas y funciones para cada uno de los integrantes. También que participen de encuentros que va a convocar el Ministerio de las Mujeres y Diversidad. La idea es que podamos encontrarnos los equipos de toda la provincia,
que pueda haber instancias de formación, que pueda haber instancias de ateneos clínicos, que pueda contar cada uno cómo fue avanzando en el último año, si se crearon nuevos equipos interdisciplinarios, cómo trabajan en relación con por ejemplo, si tienen una dirección de género dentro del organismo, si trabajan en colaboración con esta dirección de género. Si, no sé, si se está dando la ley Micaela, si pudieron preparar la ley Micaela y la están dando a los funcionarios o a los empleados o a quien sea. Y en esos encuentros se aprende muchísimo porque cada uno cuenta su experiencia y por ahí otros que están en la misma situación pueden tomar eso que esas personas cuentan para su trabajo en lo cotidiano. Y obviamente que se formen y capaciten en la temática, por eso está el objetivo de este espacio, que tiene que ver con un espacio que es asincrónico para que cada uno pueda ver en el momento que lo pueda ver y pueda también compartir, que dentro del espacio también nosotros proponemos textos, autores, videos, que justamente nos van a ayudar a saber sobre el tema y también poder compartirlo con sus compañeros y compañeras del ministerio. Por ahí hay gente que le interesa leer el tema, socializar el material que está circulando, proponer otro material. Muchas veces los equipos también, hay gente que ya viene con cierta formación o que leyó algo en su carrera o que le gustó algo que vio y lo puede compartir con el resto para poder seguir trabajando en esa línea. Entonces eso también es importante, que haya espacios donde se puedan formar y capacitar en la temática. Bueno, para pensar la agenda de trabajo vamos a tomar la noción de Pichon-Rivière que propone para los trabajos en equipo, que tiene que ver con la pretarea, la tarea y la posttarea. Dentro de lo que ubicamos como la pretarea, sería un poco lo que veníamos hablando anteriormente, hacerse un espacio físico propio, reunirse y conocerse entre ustedes, que justamente tiene que ver con las trayectorias de cada uno, cómo piensan ustedes la situación de las violencias por razones de género, si han tenido trabajo territorial, compartir un poco qué proyecciones tienen en trabajar en este equipo para que todas conozcan la situación, con unas franjas de horas y días, que ahora vamos a ver justamente qué es lo que plantea en la pretarea de atención, decir por dónde va a ser la recepción, si va a ser recepción por WhatsApp, si va a ser recepción por email, si va a ser recepción por mesa de entradas, que justamente haya un acuerdo entre ustedes, que haya un recuerdo de la información y la información que se produce física o digitalmente de las dos maneras, y que haya un espacio de lectura, socialización y reflexión sobre las diferentes temáticas. Por un lado, un espacio de lectura que tiene que ver un poco con lecturas compartidas. Trabajé durante muchos años en lo que antes era la ADN y ahora el día 144, y en ese momento, a instancias del Estado, hubo una capacitación previa para la atención de la línea telefónica. Tuvimos 2 meses, compañeras de varias disciplinas, capacitándonos todos los días, una capacitación que nos pagaban un salario, y justamente este material compartido que tenía que ver con poder reflexionar en conjunto sobre qué suponía una llamada telefónica, qué suponía una escucha activa, qué suponía distancia óptima, cómo pensábamos a las personas en situación de violencia, cómo pensábamos la violencia como una que ataca los derechos humanos de la persona, cómo pensábamos el acompañamiento, cómo pensábamos cuáles eran las situaciones que venían previas de conocimiento del tema o no, y todo esto, estas situaciones hacía que compañeras trabajadoras sociales, abogadas, antropólogas, sociólogas, periodistas, psicólogas, tuviéramos el mismo bagaje compartido, y no solamente compartido en función de haberlo leído y haberlo dado sobre eso, sino que pensábamos de la misma manera la problemática, a partir de compartir textos, compartir videos, un montón de cuestiones que nos ponían en la misma situación de conocimiento. Por otro lado, también en esas instancias, los ateneos, por ahí nos traían casos paradigmáticos, tratábamos de pensarlos conjuntos, lo habríamos hecho, como les decía, Esto sería como la pretarea. Esta pretarea, por suerte, de los
la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público y la Secretaría de Gobierno, establece un reconocimiento de 20 horas mensuales para el trabajo de los equipos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 20 horas al mes, las personas que están designadas para el equipo interdisciplinario ya pueden dedicar a trabajar, a hacer entrevistas, a hacer informes, a tener reuniones con las diferentes instancias, sin hacer la tarea que hacen todos los días. Eso, de alguna manera, ayuda a que los compañeros y compañeras sepan que no está restando el trabajo al día a día, sino que hay un trabajo extra que tiene que ver con lo que trabaja el equipo interdisciplinario, que está reconocido como 20 horas. También el tema de la diseño de la estrategia comunicacional, o sea que el Ministerio y el organismo sepan que existe el equipo interdisciplinario, que atiende en tal lugar, en tal hora, que si uno se quiere acercar puede mandar un WhatsApp, o puede mandar un mail, o puede tocar una puerta y pedir un turno. Pero estas cuestiones que hacen a que se visibilice que hay un equipo interdisciplinario. Cuando nosotros vamos recorriendo los ministerios de los organismos, no es algo que se dé por hecho, entonces es necesario que se visibilice. Por otro lado, también, dentro, por ahí de la tarea, armar la cuestión del recursero institucional. Creo que llamamos recursero, de las instituciones que trabajan donde se puede uno hacer la denuncia, donde puede uno ir a tener una entrevista con un abogado, con un psicólogo, que puede estar en un grupo de autoayuda, que puede pedir tratamiento y acompañamiento para sus hijos o hijas. Son instituciones que es el trabajo interinstitucional, que son las instituciones que trabajan la temática y que uno, cuando va haciendo la entrevista, puede delimitar dónde puede hacer la derivación. Para eso es necesario tener un mapeo de quiénes son los que trabajan en esta temática, desde quien trabaja en un hospital público, de quien trabaja en la rama de educación, si la mujer tiene niños y niñas en situación escolar, del ministerio qué diferentes programas y proyectos hay, en función de lo que le pasa a cada uno, dónde se le puede derivar. Es necesario sí o sí tener un recursor institucional. Después tenemos la tarea, nosotros le pusimos dentro del equipo interdisciplinario los principios rectores, un poco para pensar. Por un lado, en relación a la persona en situación de violencia, y en la entrevista poder tener lo que nosotros llamamos escucha activa. La escucha activa va en contra de lo que a veces medio como que circula dentro del imaginario social, que tiene que ver con este psicólogo callado, cara de póker, que no opina, que no dice, que no nada, pero tampoco un profesional que mientras está entrevistando todo el tiempo habla encima de la persona, hace conclusiones rápidas, no deja que la persona desarrolle la idea. Justamente en la escucha activa hay puntos a tener en cuenta. Uno de los puntos de la historia de la situación de violencia, o sea, cuándo comenzó esta historia, en qué momento comenzó, cómo se fue desarrollando. Y una pregunta que yo siempre recomiendo hacer es por qué en este momento decidí hacer la denuncia, la entrevista, el pedido de licencia o lo que sea. Nunca una situación que llega, bueno, que sí, pero en general las situaciones que llegan con historia de violencia, no es que hoy pasó, yo hoy vengo y les cuento y pido una entrevista. Siempre tiene una historia anterior. Y es necesario reconocerla. A veces son historias personales que tienen que ver con situaciones de infancia y con situaciones de violencia en su propia infancia. Pero bueno, que hay que ponerlas como a trabajar. Por otro lado, también la capacidad de empatía, ¿no? Porque bueno, hay que tener empatía con las situaciones de violencia situación de género, porque bueno, a veces uno ve a mujeres muy angustiadas, que uno no sabe cómo contener esa situación, o ve mujeres que están bloqueadas, que no pueden llevar adelante ninguna situación más que contar lo que están contando, o mujeres que cuentan toda la situación y después no quieren hacer nada, o mujeres que son, a veces Irene Friedman, que es una psicóloga que trabaja en las situaciones de violencia, dice la buena víctima y la mala víctima, ¿no? Mujeres que son la buena víctima, que viene sumisa, llorando, angustiada, no se puede mover corporalmente, está como en una situación de sumisión, y la mala víctima es la que viene, grita y dice, bueno, acá no hacen nada, les pagamos el sueldo y no hacen nada, y al final nadie hace nada. Bueno, hay que empatizar con todos los tipos de presentaciones y poder hacer algo con eso, pensando que esa situación, esa mujer está en una desnivel.
Después el lenguaje claro, ¿no? Yo siempre digo, hay algunas disciplinas que hablan con un lenguaje que es inentendible. Y a mí como psicóloga me ha pasado, que yo tenía que ir a declarar ante un juzgado por una paciente, y no entendía absolutamente nada de lo que me estaban diciendo. Y cada vez que yo, que no estaba en situación ni de víctima, ni de denuncia, ni de víctima, ni victimario, dentro del juicio me costaba pedirle a los abogados que me explicaran lo que me estaban diciendo. Imagínense una persona que llega a la situación de la entrevista, por ahí es la primera vez que le ponen palabra y le dicen exclusión del hogar, el agresor, perímetro de acercamiento, y por ahí no le explican qué es lo que quiere decir cada cosa. Es necesario que sea un lenguaje claro y que la persona pueda entender lo que le estamos diciendo. Para eso tenemos que tener algún registro de cómo va acepcionando lo que le estamos diciendo. Después, por otro lado, no anteponer creencias, juicios de valor, pensamiento y estereotipos. Creencias es, no sé, pensar que la mujer, ahora que vino a hablar, fácilmente va a hacer la denuncia, va a sacar al marido violento de su casa y va a seguir con su vida. Creencias, pensar que lo mejor que le puede pasar a la mujer es ponerse a trabajar, tener independencia económica y por eso se libera de la agresión. Juicios de valor es pensar que bueno, ¿cómo puede ser que no solamente el Señor le pegue a ella, sino que también le pegue a sus hijos y esta mujer no hace nada, evidentemente no le importa nada? Bueno, hay que ver cuál es la situación en la que está la mujer, hay que ver cuál es la situación de la dependencia económica, hay que ver montones de cuestiones que no siempre lo mejor para uno, y que el ideal del yo, no siempre funciona para todo el mundo. No lo que es mejor para mí es mejor para otra persona o para una mujer en situación de violencia o una mujer que tiene otras problemáticas. Entonces justamente hay que escuchar y hay que ver en qué situación está esa persona. Obviamente garantizar la confidencialidad y la privacidad, esto como que hay que tener muy en cuenta de que el lugar donde estén llevando adelante la entrevista nadie escuche, nadie pueda entrar en el momento justo capaz la mujer está angustiada, llorando y entra alguien a buscar algo. Bueno, garantizar que ese lugar sea un lugar privado y que sea confiable para que la mujer pueda controlar con el centro. También trabajar en pos de la construcción de un vínculo de confianza. A veces parece que son cosas que son sobradas, pero es necesario decirle a la mujer, mirá, a la persona en situación de violencia, esto va a quedar acá, no va a ser informado tu jefe directamente, no vamos a hablar con el agresor de vos lo que dijiste acá, a ver qué pasó, no vamos a hacer un careo, nos vamos a enfrentar. Nosotros queremos acompañarte, queremos pensar en la cosa en conjunto con vos, queremos ver cómo podemos salir de esa situación. Bueno, un poco, si bien esas cuestiones a veces no se denuncian, es necesario anunciarlas y decirlas porque esta es la manera de que la persona pueda tener un vínculo de confianza con quien está entrevista. Y algo muy importante es respetar los tiempos subjetivos. Hoy decíamos la evaluación y la salida singular. Bueno, justamente, lo singular hace que no todos los tiempos de todas las personas son iguales, que alguien, nosotros a veces cuando entrevistamos teníamos un comentario, bueno, como entrevistamos a alguien y me dice, no, está muy verde para hacer la denuncia. ¿Por qué digo está muy verde? Porque nos damos cuenta en la entrevista que se hace la denuncia, logra la exclusión del hogar del agresor, y logra un perímetro de acercamiento y el agresor viene y le pide disculpas y lo perdona y vuelve a entrar. Hicimos todo un movimiento que por ahí todavía ya no está preparado. Entonces es necesario respetar los tiempos subjetivos. Y puede ser que una mujer cuente toda la situación, una situación grave de violencia doméstica y termine diciendo yo no voy a hacer nada. No voy a hacer la denuncia, no le voy a sacar de mi casa, no le voy a impedir el contacto con mis hijos. Bueno, puede ser, porque por ahí ese no es el tiempo subjetivo de ella para llevar adelante ese proceso. Y eso también hay que respetar. Porque bueno, si uno no lo respeta, después todas las prácticas que uno lleva adelante, no solamente que se culpabiliza a la mujer porque no hizo lo que tenía que hacer, sino que además se cree que hay una sola manera de resolver las cuestiones y no es cierto. Por otro lado, también en relación a los principios rectores del equipo interdisciplinario, hay que hablar un poco de las posibles vías de acción, que pueden ser muchas, ¿no? Las personas en situación de violencia de género, cuando cuentan la situación, hay muchas maneras de resolverlo, no hay una sola manera, y por ahí tiene que ver cómo cada uno puede pensar eso que puede pensar,
y cómo cada uno quiera resolver eso que tiene que resolver. Entonces hay que darle varias, bueno, podés hacer esto, lo otro, te podés entrevistar con un abogado, te podés entrevistar con una psicóloga, podés acompañar desde la escuela con los chicos, y bueno, hay diferentes maneras y hay que poder establecerle todas las posibles vías de acción a la mujer. Después, obviamente, enunciar los alcances y limitaciones de la intervención. Porque, bueno, por más que nosotros podamos hacer un informe, por más que podamos pedir una licencia, por más que podamos pedir que cambie el agresor de oficina o que ella entre más tarde, que entre más temprano, etcétera, no sabemos qué va a pasar con la oficina de personal con esas recomendaciones que nosotros damos como equipo interdisciplinario. Entonces, es necesario que la mujer sepa, mira, yo vamos a hacer esto, pero no sabemos si eso va a ser respondido a la institución, no sabemos si el jefe lo va a aceptar, no sabemos si el de personal va a decir que está bien. Entonces, bueno, tampoco generar falsas expectativas que después no se cumplen y son todavía más revictimizantes. También el consentimiento informado, de saber que la información esta va a pasar a la oficina del personal, que es posible que el jefe de ella se entere, que es posible en función de la estrategia que piensa el equipo, que ella sepa de antemano por dónde va a circular la información. Porque si no, después nos encontramos que te viene a contar esto a vos y vos hiciste un informe y se lo mandaste a la oficina de personal. Bueno, sí, pero es lo que hay que hacer para que se tomen determinadas medidas. Entonces hay que aclarárselo a la persona. Obviamente que la idea es apostar a la autonomía de las decisiones que quiera hacer cada persona con lo que le está pasando. Porque bueno, hoy estamos nosotros, lo podemos acompañar, lo podemos escuchar, pero por ahí en su vida le van a pasar otras situaciones similares y va a tener que tomar decisiones y va a tener que ser autónomo esa decisión sin depender siempre de que otro resuelva su situación. Y obviamente en el proceso de abordaje hay que evitar la revictimización, que es un problema que muchas veces digo, bueno, no se la escucha acá, no se la escucha, todas veces llamamos el atravesamiento de la ruta crítica, ¿no? No la escuchan en la comisaría, no la escuchan en el juzgado, en la escuela no hacen nada, le termina diciendo, bueno, que al final volviste con él, entonces ahora aguantatelo, digo, estas cuestiones que a veces las instituciones hacen y revictimizan, o el hecho de tener que relatar varias veces en una situación también es revictimizante. Que una mujer tenga que contar varias veces lo mismo. Entonces, bueno, tratar de que en todo este proceso de abordaje no haya situaciones de revictimización. En relación a eso, una autora que se llama Susana Velázquez trabaja todo el tiempo del cuidado de quienes cuidan, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los trabajos en el equipo interdisciplinario. Una de las cuestiones que se puede hacer es la rotación de tareas. Digo, decíamos, bueno, por ahí uno se encarga de entrevistar a la mujer, otro se encarga más de los informes técnicos, otro se encarga más del trabajo con la oficina de personal, otro hace más la información informatizada, etc. Bueno, por ahí en algún momento capaz que hace entrevista el que hacer otra cosa, o el que hace informe siente que ya está cansado. Bueno, esta cuestión lo van a tener que ir pensando en el equipo, que es bueno para la salud mental de los miembros del equipo. Pero también facilitar un espacio de debate y la cuestión del diseño de herramientas conjuntas, digo, ¿no? Poder pensar entre todos cómo queremos acompañar, cómo podemos problematizar ese acompañamiento, qué instrumentos nos sirven entre diferentes disciplinas para pensar la situación, para pensar el caso, para pensar el acompañamiento. Este espacio de debate y diseño de estrategias en conjunto, digo, la próxima vez vamos nosotros dos y hablamos con la persona, la próxima vez nos manda vos a hablar con la gente de personal, la próxima vez armamos un taller de sensibilización entre vos y yo que nos llevamos. Estas cuestiones es muy importante que se debatan y que se charlen de lo que funcionó y lo que no funcionó, y en función de lo que no funcionó modificarlo y en función de lo que funcionó repetirlo, obviamente. Para esto, la idea es brindar, recursos simbólicos y técnicos. No sé, esto que decía hoy de la distancia óptima, por ejemplo, que lo plantea un autor que se llama Alfredo Moffat, que dice, no estar lo suficientemente cerca de la persona como para poder a llorarse con él, con una persona, por todo lo que le pasó en la vida, pero tampoco estar tan lejano y desafectivizado que el otro siente que todo lo que está contando no lo escucha a nadie o cae en saco vacío, ¿no? Esta cuestión técnica de poder escuchar, digo, inclusive nos hemos pasado muchas veces en la línea, no te va a pasar a ustedes en el equipo, pero llamaban situaciones de mujeres con problemáticas de padecimiento mental, con ideas delirantes, con alucinaciones auditivas. Entonces, por ahí, bueno, poder instrumentar a los abogados, a los antropólogos, a los sociólogos,
de cómo acompañar esa situación, sin desconocerla, decir, no, señora, no hay ningún ruido, usted está metiendo lo que no corresponde, pero tampoco decirle, sí, la escucho, tiene razón, digamos que hacemos con eso, no sé, digo, poder implementar desde la entrevista qué hacer con eso, qué hacer cuando uno se angustia, qué hacer cuando uno reconoce que hay ciertas problemáticas que la ponen muy mal, que haya un compañero para compañera para acompañar eso, bueno, que todos sepan que yo no puedo trabajar con esta situación, o yo no tengo buena relación con fulana, digo, como estas cuestiones que tienen que ver con recursos simbólicos diferentes. Y la idea es repensar estrategias de abordaje, lo que ya hicimos, repensarlo. Bueno, por ahí acá no salió bien, no salió de esta manera, esto tenemos que haber hecho así, bueno, ahora podemos hacer otra cosa, podemos trabajar de otra manera, etc. Esto está lo que nosotros llamamos la post-tarea, ¿no? Que nos tomamos de Pichón Rivière, en realidad, básicamente, que tiene que ver con la evaluación integral de la situación de violencia y, bueno, cuáles estrategias vamos a tomar en cuenta para esta situación, el seguimiento de las situaciones, porque, bueno, las situaciones terminan en un momento porque se terminó la licencia o porque cambiaron a la persona o porque terminaron el horario, pero hay que ver cómo sigue eso en otra oficina, en otro horario, en otro trabajo, de otra manera, y hay que hacer como un seguimiento de la situación para ver en qué quedó. Pero bueno, hacer seguimiento de todas las situaciones, si es posible, pero bueno, por lo menos de la mayoría. También seguir las articulaciones institucionales en la post-tarea, ¿no? Ya se hizo una articulación institucional, no sé, con el hospital tanto, porque en ese lugar la podían atender por alguna situación de salud que venía a partir de esta situación de violencia por razones de género. Bueno, nos funcionó, le dieron acompañamiento, la escucharon, la siguieron, bueno, que esta relación siga y que podamos derivarle mañana pasado otra situación. Justamente la elaboración de los informes técnicos y esto que de alguna manera en la evaluación de los informes pueda pensarse qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, cuál es el punto flojo para poder pensar futuras políticas públicas, compartirlas con nosotras, obviamente con la gente del ministerio, pero bueno, ahora vamos a ver por qué con nosotras que somos parte de este equipo que acompaña, supervisa y capacita a los equipos de interés. Obviamente que las actividades de capacitación son súper necesarias, digo, porque tienen que ver con justamente con poder trabajar las cuestiones que no están funcionando o algunas cuestiones que no se han presentado hasta el momento que se van a presentar y por eso las queremos compartir. O sea, un equipo de un organismo trae una situación que hasta nunca se haya presentado y que no sabemos cómo salir de esa situación, la planteamos, la trabajamos y pensamos herramientas en conjunto. Y justamente la otra que les decía hoy, la creación de Ateneo, que tienen que ver con trabajar situaciones que son paradigmáticas, que se han presentado como paradigmáticas, y que justamente por estas trayectorias institucionales identificadas hay que empezar a revisar el abordaje que realiza la equipo. O sea, esto fue lo más acertado, no fue lo más acertado, a mí me parece que podríamos haber hecho otra cosa, podríamos haber tomado otro camino. Esto es muy interesante cuando uno primero la Ateneo dice todas las partes de la Ateneo. Por un lado, la cuestión de sentarnos a pensar y escribir la situación. Bueno, recibimos una entrevista de esta persona tal día, hicimos el informe tal otro, presentamos nuestra oficina de personal tal otro, nos juntamos con el jefe de área, hicimos un taller de sensibilización, y medio que lo que evaluamos es que el resultado es este. Bueno, ¿qué podríamos haber hecho distinto? ¿Cómo podríamos haber empezado distinto? ¿Qué podríamos haber propuesto distinto? Bueno, nada. Eso es muy rico porque permite fortalecer y tener como más herramientas para próximas situaciones. Y acá, bueno, un poco este equipo de política contra la violencia laboral por razones de género, que bueno, es este equipo que estamos acá en este momento capacitando, que es un equipo que está especializado, que es parte de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por razones de género, y que lo que intentamos hacer y intentamos trabajar es justamente la supervisión y la capacitación de los equipos interdisciplinarios, porque si bien los equipos están conformados por personas que vienen de las ciencias sociales, recibidas o no recibidas, muchas veces, abordar una problemática, escuchar una situación, elaborar un informe, hacer el acompañamiento no es
por ahí no tienen la formación suficiente para llevar adelante esta cuestión que tiene que ver con la especificidad de las personas en situación de violencia de género. Pero asimismo el tema de la supervisión, lo digo para tal vez quienes no vienen de la psicología o del trabajo social, que nosotros tenemos todo el tiempo espacios de supervisión, lo que permite la supervisión es poner sobre la mesa una situación particular que o plantea algo muy diferente al resto de las situaciones, o plantea una traba que tiene que ver con lo institucional, no sé, que quien ejerce la violencia es un funcionario que no, por ejemplo, puede recibir una sanción disciplinaria, o es una mujer que quiere contar lo que le pasa pero no quiere que sepa que es ella la que lo relata, o situaciones de violencia laboral que pasan por afuera del ámbito laboral, entonces muchas veces no son reconocidas por las personas del ministerio, del organismo como violencia laboral porque pasa fuera del ámbito laboral. O situaciones que implican a determinados sectores de la institución y es muy difícil intervenir porque las personas del equipo disciplinario tienen una relación de menor jerarquía ante esa persona, o son compañeros y se conocen hace un montón de tiempo, o no saben cómo pasar esta situación complicada. Entonces por ahí el equipo del ministerio primero puede asesorar, puede pensar estrategias en conjunto, pero también puede intervenir en determinadas situaciones pidiendo informes al ministerio, pidiendo informes al organismo, pidiendo qué está pasando con esa situación. Esto nos permite pensar en conjunto, pensar entre todas y poder pensar algo que tenga que ver con un abordaje superador, no solo de la intervención sobre la situación específica, sino sobre el acompañamiento y el seguimiento de los casos. Para ello tenemos instancias de encuentro, para ello sabemos de esta ley, que es la 14893, que es la que da licencia para mujeres en situación de violencia, y que que justamente la idea es que todas y todos podamos compartir el conocimiento, compartir cómo es el abordaje y cómo están llevando adelante los diferentes ministerios y organismos esta situación que está enmarcada en una ley, pero que, como dije hoy en relación a la ley de violencia de género, la ley no modifica el imaginario social, las prácticas, los profesionales que llevan adelante estas prácticas, etcétera. Entonces hay que hacer un acompañamiento desde poder pensarnos en conjunto para modificar cómo se viene abordando esta situación. Bueno, acá terminamos el módulo 2 y en breve